Así es, atención, porque este viernes 25 Luis Fernando Camacho estará en Santa Cruz, esto por el caso de Cretazo. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Nuestro periodista Carlos Justiniano se encuentra con el abogado de Luis Fernando Camacho. Adelante, lo escuchamos. Así es, muy buenos días. Nos encontramos aquí con el doctor Luis, de parte del abogado de Luis Fernando Camacho, que en este momento de estudio quiere hablar con usted, así que se lo paso el teléfono para que escuche su pregunta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Lo saluda Diana Cardoso desde el estudio de Hola País. Por favor, lo escuchamos. Estamos listos para el traslado de Luis Fernando Camacho el día viernes y por favor explíquenos a qué se debe. Buenos días, Diana, un gusto saludarla. Bueno, en realidad este es un traslado que debía cumplirse desde enero del año pasado. Son 14 audiencias que se han suspendido dentro del juicio en el caso denominado de Cretazo. Todas por incumplimiento de deberes de parte del director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro, pero además por una serie de chicanerías, artimañas y artilugios legales de parte de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y además el Viceministerio de Transparencia. El día de ayer, una autoridad constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales en la ciudad de La Paz ha otorgado tutela y ha dispuesto que el traslado del gobernador para el día 25, incluso con 10 días de anticipación, debe realizarse sin excusas, sin que exista ningún impedimento y además sin que exista ninguna demora, en base justamente al principio de inmediación, al debido proceso y a la presunción de inocencia que le acompaña al gobernador dentro de este proceso, lo mismo que en todos los procesos en donde se encuentra en calidad de acusado. ¿Cuáles son las expectativas legales que tienen para este juicio? Bueno, dentro del proceso nosotros estamos 100% seguros que vamos a lograr una sentencia absolutoria. El Ministerio Público no cuenta ni siquiera con un documento original que pueda demostrar la existencia o la posible existencia en algún momento de un decreto que en todo caso fuese contrario a la Constitución y a las leyes. Tampoco, ante la inexistencia del documento, tampoco se puede demostrar, por lo tanto, la participación en la elaboración de este decreto o en la firma de este decreto de parte del gobernador Luis Fernando Camacho. Sí, abogado, una de las grandes preocupaciones o comentarios que realizan los bolivianos también en estas últimas horas que se ha dado a confirmar esta situación es que Luis Fernando Camacho no pueda llegar hasta Santa Cruz. Ya se ha truncado en varias ocasiones también estos traslados. ¿Ustedes piensan que puede llegar o existe algún riesgo? En realidad no debería existir ningún riesgo. La ley 2298, la ley de ejecución de penas, obliga al traslado. No existen eximientes o no existen en todo caso justificativos para no cumplir con el traslado. En este caso ya incluso se ha iniciado procesamientos penales en contra de otros directores por el delito de incumplimiento de deberes, pero ahora aún más, existiendo una sentencia constitucional, más allá del delito de incumplimiento de deberes, también podríamos estar hablando de un delito de justamente incumplimiento de resoluciones constitucionales. En este entendido no existe un óbice. El querer manifestar, como ha ocurrido en otras oportunidades, que podría haber convulsión social, lo único que hace ver es que el Ministerio de Gobierno y la policía no tienen la capacidad o quieren demostrar que no tienen la capacidad para manejar un posible conflicto, que además es una subjetividad. Pensar en un conflicto solamente es una suposición. Los famosos informes de inteligencia que son y han sido dirigidos por el señor Eduardo del Castillo en todo momento, en las 14 audiencias han sido repetidos, solamente han cambiado de fecha y han presentado el mismo informe en 14 oportunidades, es decir, más de un año desde que debió instalarse la primera audiencia. Perfecto. Como el juicio oral inicia este día viernes, ¿se va a convocar con mayor regularidad a Luis Fernando Camacho a Santa Cruz? Una vez iniciado la audiencia de juicio hay que entender una cuestión. La audiencia de juicio es una sola, así se lleve en distintos días, es una sola audiencia de juicio, por lo tanto solo se llaman a recesos. Mientras dure todo el juicio oral, el gobernador Luis Fernando Camacho deberá permanecer en el centro penitenciario de Palma Sola, justamente hasta la finalización del proceso, que podría demorar entre
5 a 10 días hábiles, dependiendo además de la capacidad que tenga el Ministerio Público para su producción de pruebas, sobre todo el tema de las pruebas testificales. Bueno, de 5 a 10 días entonces que se llevará a cabo este juicio. Luis Fernando Camacho será trasladado a partir del día viernes 25 hasta Santa Cruz, por supuesto, su departamento, su ciudad. Aprovecho para preguntarle, por favor, abogado, también se está mencionando, estamos a muy poco tiempo, en realidad, del cambio de gobierno, el cambio de presidente. ¿Ustedes cuál es la situación o qué piensan al respecto con la situación de Luis Fernando Camacho? ¿Creen que un cambio de gobierno va a favorecer su situación? Bueno, el mismo movimiento al socialismo ha reconocido la persecución política y la calidad de preso político del gobernador Luis Fernando Camacho. Lo decía muy bien ayer en una entrevista el señor Andrónico Rodríguez, ¿no? Camacho es un preso político, el mismo gobierno lo reconoce. El presidente Arce y el ministro del Castillo han sido los principales perseguidores del gobernador Luis Fernando Camacho. Es un gobierno totalmente dictatorial, con más de 300 presos políticos. Además, el 17 de agosto va a cambiar la situación política del país ante un gobierno distinto a este gobierno dictatorial y, en definitiva, la situación jurídica de todos estos presos políticos, principalmente del gobernador Luis Fernando Camacho, tiene que mejorar. Se ha demostrado ya, además, con la paralización del famoso caso Golpe 1, que no existe, que no tienen posibilidad de lograr una sentencia condenatoria en lo que ha sido solamente un argumento, una puesta en escena de un supuesto golpe de Estado, cuando lo que existió fue un fraude monumental y además la huida y el abandono del país del señor Juan Evo Morales Ayma. Bien, el abogado menciona de Andrónico Rodríguez precisamente lo que decía el día de ayer en una entrevista. ¿Qué fue lo que mencionaba? Que sí reconoce como preso político la situación de Luis Fernando Camacho. Sin duda, este tema está en desarrollo y vamos a estar pendientes, por supuesto, a todo lo que suceda con Luis Fernando Camacho a partir del día viernes, que llega hasta su departamento Santa Cruz. Le agradecemos muchísimo la entrevista al abogado de Luis Fernando Camacho, quien es Martín Camacho. Muchas gracias, abogado, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.